¿Puedes poner el tema, por favor? ¿Cómo dice? ¿Qué es se llama el tema? Conociéndole. Durante todo este tiempo que hemos estado reuniéndonos, hemos tratado por el Espíritu de Dios de traer una palabra formativa, ¿sí? Formativa a nuestro espíritu, primeramente, que será expresada a través de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, siendo gobernadas por la palabra, ¿ok? Esa es la intención. Cada vez que nosotros venimos o vamos a un lugar de reunión donde Cristo es anunciado, donde Cristo es manifestado, donde Cristo es visto, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, conociéndolo o conociéndole, no sé cómo lo quieras tú poner en tu memoria fotográfica, pero le pusimos conociéndole, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer. Aquellos que somos de esta administración, veíamos en el video, hay una administración llamada Manantial de Vida y que no es única ni que tiene la verdad absoluta, solo que es Cristo la verdad y Él es la vida absoluta en la tierra, ¿ok? Entonces, estábamos viendo las evidencias precisamente de conocerle, y para eso vamos nuevamente a poner el versículo y el capítulo y el versículo que debe de gobernar nuestro tema, al menos el día de hoy. Dice la palabra en Hechos 17:28, porque en Él, que es Cristo, vivimos, ¿sí? Y nos movemos. ¿En quién? En Él. En Él, en Cristo nos movemos y en Él, en Cristo somos. Como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Ok? El domingo pasado vimos un poquito, vimos algo acerca de que en Él vivimos. Dijimos que Él es nuestra... A ver, todos tenemos INE, la mayoría sí menos sabe. Todos tenemos un INE, ¿verdad? Es una credencial que ¿qué? Nos identifica. ¿Qué nos identifica? ¿Qué dice ahí esa credencial? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿Y de dónde eres? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Mi dirección, mi geografía, ¿sí? Y mi lugar y mi habitación es Cristo. Eso fue lo que vimos y quiero que recordemos respecto a lo que estamos leyendo. Dios es soberano, Dios es creador. ¿Sí? Dijimos que el hombre debe depender únicamente de Dios. ¿Sí? Obviamente, cuando nosotros entendemos esta parte donde Dios es soberano y creador, también entendemos que hay colaboradores con Dios y nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Sí? A ver, repite conmigo, soy un colaborador de Cristo. ¿Sí? Un colaborador de Dios. Y vimos que todos nosotros se nos ha sido dada una medida de Cristo. Todos, sin excepción. Grandes y chicos. Dios nos ha dado una medida que es su Hijo en nosotros. ¿Ok? Entonces, también dijimos que Cristo tiene la autoridad. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Que todo será juzgado por el Hijo. ¿Sí se acuerdan? Porque Él es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Fue donde dijimos que la justicia no es algo legal, sino que en el aspecto de lo que hablamos
La justicia es una persona que se llama Cristo, porque Él pagó, porque Él intervino, porque Él es nuestro abogado, porque Él dio y satisfizo lo que el Padre siempre pidió al ser humano y no pudo dar. Solamente ¿quién? Cristo. ¿Sí? Cristo. Después estuvimos viendo que la iglesia en movimiento no es una actividad pública. ¿Se acuerdan del significado de la iglesia en movimiento? Dijimos que eran y son hombres y mujeres que conocen al Padre, al Hijo, y son nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso fue lo que dijimos. Eso significa la iglesia en movimiento. Personas vivas, ¿sí?, que han recibido por el Espíritu esa vida de Dios, ¿sí?, y que manifiestan esa vida por el Espíritu. ¿Sí? Y lo último de esta parte es que no hay ambiente que los intimide. Y a veces eso es probado en nuestras vidas. Porque la palabra dice que el hombre es probado, ¿o no?, en su fe. ¿Sí? El hombre es probado en la fe, en lo que cree. Y llegará el momento donde tu fe y mi fe va a ser puesta a prueba, aunque no querramos. No podemos decir que la vida en Dios es color de rosa, como ya lo hemos expresado, sino que está rodeada en nuestras vidas o va a ser probada en nuestras vidas de diferentes maneras. Pero eso va a ser quien Dios lo determina. Ningún hombre lo puede determinar, solamente lo podemos decir de esta manera, que habrá circunstancias y situaciones que harán probar nuestra fe. Y esas pruebas en Cristo las podemos superar. ¿Sí? Se pueden manifestar, como lo hemos estado viendo y lo estamos a veces resintiendo a través de alguna situación de salud. ¿Ok? Pero esto no quiere decir que, entonces, como alguien por ahí lo dijo, es que porque pecó, por eso le está doliendo, por eso le está pasando. No, no es así. No es de esa forma. Porque es Dios únicamente quien prueba al ser humano en la fe. Ni un hombre no puede decir, si tienes fe, entonces haz esto. Tampoco es así. Eso es manipulación. Y esto lo hemos hablado, ¿ok? Aquí no estamos nosotros para manipular a la gente, sino para enseñarles precisamente. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, tenemos que estar conscientes que somos portadores de vida. ¿Sí? Eso es lo que como iglesia necesitamos entender por el Espíritu. Ya lo estoy hablando y lo hemos hablado a través de las palabras y de las letras, pero tiene que ser entendida en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Nosotros somos portadores de vida. ¿Sí? Porque portamos ¿a quién? ¿Y quién es Cristo? La vida. ¿O no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Sí? Camino, la verdad y la vida. Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre presentes. ¿Sí? Somos iglesia en movimiento. ¿Sí? En movimiento. Dios se mueve a través de ¿quiénes? De la iglesia. ¿Sí? Dios se mueve a través de su iglesia. La iglesia orgánica que vimos en el video es una iglesia viva, ¿no? Es una iglesia que tiene movimiento de personas nacidas en él.
¿Ok? Entonces, la existencia del hombre tiene sentido solo en Dios. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que predicar, a lo que le llamamos evangelizar. Evangelizar no es recitarles un versículo bíblico, no es leerles Juan 1:9, ¿no? Primera de Juan 1:9. No es solamente decirles un versículo bíblico y decirle, mira, aquí dice, sino entender, ¿sí? Porque sin entendimiento no hay conocimiento, ¿sí? Sin entendimiento no hay conocimiento. Y para tener un conocimiento necesitamos tener entendimiento. Porque si yo entiendo algo, si yo lo entiendo, lo puedo dar a conocer. Porque lo conozco. ¿Sí? Pareciera un juego de palabras, pero de verdad, amados, esto que les digo es muy importante. Todo este tiempo que hemos estado encerrados, porque literalmente eso hemos estado encerrados, quiero decirles que no ha sido pérdida de tiempo, sino que es un tiempo de preparación. ¿Sí? ¿Tiempo de qué? ¿Preparación para qué? Para expresarlo, para darlo a conocer, para anunciar su venida también, porque eso es cierto. ¿Sí? Entonces, no creas o no creamos que nada más hemos perdido el tiempo. No, nosotros estamos aquí porque estamos siendo entrenados. ¿Sí? Y dependiendo la disciplina, dependiendo el tiempo, dependiendo el alimento que tú y yo le pongamos a todo esto, es como nosotros vamos a ser entendidos, vamos a crecer y vamos a entender. Porque acuérdense que esto, en ese aspecto, es algo personal, individual, ¿sí? Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón, ¿sí? Abrimos nuestra mente a Dios, abrimos nuestro espíritu, Él deposita de su palabra, Él deposita de su espíritu a través del entendimiento, a través de la revelación, porque solamente Dios es el que revela, acuérdense. Dios es el que da la revelación. Y esto lo entendemos de esta manera, que cuando nosotros oímos la palabra o la leemos, algo aquí sucede, algo en nuestro espíritu. Y dices, no te lo puedo explicar de otra manera. Esto lo tienes que vivir y lo tenemos que vivir de manera personal. ¿Sí? Por ejemplo, hace ratito que estábamos orando, vino una palabra a mi espíritu y es la que yo les estoy expresando. Tiempo de preparación, que es lo que hemos estado haciendo en estos domingos, miércoles y algunos sábados. ¿Sí? Tiempo de preparación. Porque para el siguiente año cronológico, que es el 2026, de hecho, Adriana oraba hace un momento, va a ser un tiempo distinto. ¿En qué sentido? En que lo que nos hemos preparado es lo que nosotros vamos a enseñar y vamos a manifestar. Preparación para una manifestación. Preparación para una manifestación. ¿Sí? Y cuando estemos en ese tiempo, que va a ser el tiempo de Dios, porque esto no tiene que ver con lo que yo les diga, sino que todos juntos vamos a detectar ese tiempo en el cual habremos de manifestarlo de una manera diferente en cuestiones de qué, de no solamente estar en un lugar de reunión, sino que probablemente habrá que salir, habrá que visitar. Y no estoy hablando de una actividad únicamente pública, sino que el Espíritu Santo va a traer esa convicción que estando en tu casa o estando en algún lugar, Dios te va a decir, ve y habla, ve y dile a esa persona, como me pasó hace una vez a mí, ¿sí? Que me dijo, ve y compártele. Y yo estaba en una actividad en ese momento.
Pero como fue del Espíritu, Dios trajo una convicción de verdad. ¿Y qué hice? Dejé literalmente lo que estaba haciendo, tomé lo que tenía que tomar, fui al lugar y llegué y dije, ¿y ahora qué le digo? Porque a veces eso pasa. Cuando es el Espíritu de Dios, ¿sí? Dios te va a sorprender. ¿Sí? Dios te va a sorprender. ¿Por qué? Porque dices, híjole, ¿estoy loco? ¿O qué me está pasando? ¿Por qué dejé de hacer lo que estaba haciendo y ahora estoy en este lugar y está la persona y si sabe que yo nunca vengo a hablar con ella y ahora resulta que de la noche a la mañana vengo, ¿no? Pero es el Espíritu de Dios que empieza a traer a tu vida la palabra o las palabras, ¿sí? ¿Y cómo lo confirmé que era Dios? Porque la respuesta de la persona, como lo hemos orado y lo hemos hablado, Dios había preparado su tiempo, Dios había preparado su corazón. Y cuando llegué, lo único que hice o lo único que hizo fue, el Espíritu fue confirmar y decir sí. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que nos va a pasar. Y oro y profetizo que así sea. Que la persona que menos a lo mejor tú pienses va a abrir su vida al Señor. Y si es un familiar, ni se diga, ¿no? Si es un conocido, ni se diga. Que esa es la idea. Primeramente a los de la familia, y no porque discriminemos a los demás, pero a estar abiertos a que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros para posteriormente nosotros compartirla a otros. Vamos a ver ahora el segundo punto. La primera fue que tenemos una vida, a ver, ¿puedes poner la cita bíblica primero? Que era que en Él vivimos, ¿no? ¿Sí? La vida derivada de su vida. Esta vida, como lo dijimos, no se puede clonar. Es lo único que el hombre no puede hacer. Clonar la vida de Dios o la vida espiritual y dársela a otra persona. Puede clonar, y lo hemos visto en la ciencia en la actualidad, que el hombre está creando vida artificial. Acuérdense de la clonación de la ovejita, ¿no? Que fue muy famoso. Pero lo que el hombre no puede clonar o no puede dar es una vida que solamente Dios y su Espíritu puede dar. ¿Sí? Podrá el hombre dar vida en otros aspectos, pero jamás impartir la vida de Dios, porque esa se tiene que recibir y esa vida la imparte únicamente Dios. Cada uno tiene que recibir esa vida de manera personal. No podemos decir, a ver, aquí tengo esto y pum, se lo pongo. No, no se puede. Porque se requiere de la colaboración de la persona misma también. Porque entonces sería recibirlo a fuerza. ¿Aquí alguien recibió a Cristo a fuerza en su vida? Fue de manera voluntaria, ¿sí? Por la convicción que ya había en tu corazón, ¿sí? Que Dios habló a tu vida. Por eso ahora portamos esa vida, porque fuimos impartidos de esta vida. Por eso la expresión de en Él vivimos. Cristo es nuestra casa, ¿sí? Cristo es nuestra habitación. De hecho, así lo dice la palabra. Cristo es nuestra habitación. Algo que tenemos que entender. Y si tú en tu casa, y esto lo he expresado y lo he dicho, siempre añoramos cuando salimos o vamos a algún lugar. ¿Qué añoramos? Mi casa. Y no importa si es sencilla, no importa si es como sea, tú dices, yo quiero estar en mi casa. De hecho, Jesús lo dijo, yo voy a mi casa. O sea, en cuanto a la geografía, dijo yo quiero estar de donde vine. Salí del Padre. El Padre es mi habitación. El Padre es todo para mí. Jesús dijo, yo voy a casa, pero yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Se lo dijo a sus discípulos. Y sigue en pie esa promesa, porque ahora ya estamos en casa.
Amén. ¿Sí? Ya estamos en casa. Gracias por su amén, tío Pancho. Ya estamos en casa. ¿O no? El hijo pródigo dijo, volveré a casa. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió. A pesar de los pesares, y ya lo hemos hablado. Y Dios siempre estará presto, el Padre siempre estará presto a recibirnos en sus brazos, en su casa. ¿Ok? Cristo tiene que ser revelado de manera personal y corporativa también, como iglesia. Y algo importante, nada de lo que está en Cristo se echa a perder, porque Cristo lo sustenta con su propia vida, pues es su naturaleza misma, es su vida. En Él vivimos. ¿Sí? En Él vivimos. O sea, nadie de los que nadie de los que pertenecen a Cristo se echa a perder. De hecho, Jesús dijo, ninguno se ha perdido, más el que tenía que haberse perdido. ¿Se acuerdan o no cuando Jesús dijo eso? Y es que en Él ninguno se pierde. Lo dijeron en el antiguo pacto, por muy torpe que uno sea. Por muy torpe que uno sea, porque a veces decimos, es que yo no entiendo mucho. Es que yo no sé mucho. No te preocupes. Es su espíritu el que nos va guiando. Es su espíritu el que nos va sustentando. Es su espíritu el que nos va ayudando a entender. Es su espíritu el que va alumbrando nuestros ojos. Es su espíritu el que nos va dando el entendimiento. Así que no te preocupes por eso. Tal vez dices, es que yo vengo y casi no entiendo mucho. No te preocupes, la semilla está ahí. Y si esa semilla es Cristo, va a producir un fruto de justicia que es Cristo. ¿Sí? Porque es la semilla. La palabra decía en la oración, habrá hallado lugar en tu vida y en la mía. Y va a producir, porque todo lo que Dios da siempre produce. ¿Sí? Siempre produce. Siempre va a haber fruto. Si es de Cristo, habrá fruto. Si no es de Cristo, entonces no habrá fruto. ¿Sí? Pero como sé que es Cristo, habrá fruto. Así que Dios va a fructificar día a día nuestras vidas, a pesar de lo que veas y a pesar de lo que oigas o a pesar de lo que sientas. Por eso decía la palabra, tened paz. ¿Sí? Tengamos paz. A veces nos preocupamos. ¿Quién no se preocupa? Todos nos preocupamos. Pero no hay que ocuparnos de más, porque entonces invertimos en donde no tenemos que invertir. Cuando venga a tu vida esa, decía la oración, ese afán, ¿verdad? El afán. ¿Qué entendemos por el afán? Viene de la palabra fanático. ¿Qué es un fanático? El que está ahí presente. El que a donde le dicen se presenta a tal lugar y ahí va y paga lo que tiene que pagar por estar ahí. Lo sigue y tiene pósters y tiene hablando de un artista, sus discos o ve sus películas y es un actor. Por nada estéis afanosos. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Si no sean conocidas vuestras peticiones en toda ¿qué? Oración. Y volvemos a lo mismo. ¿Sí se dan cuenta cómo volvemos a lo mismo? Porque todo gira en torno a Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Todo gira en torno a Dios. Tienes de repente una ocupación o un afán, de repente aparece un afán en tu vida, vuelve a la oración. Y la oración, que es un órgano, va a identificar, esto es de esta forma. ¿Sí? La oración nos va a ayudar a identificar y nos va a dar también la respuesta o la solución a la situación. Dijimos que Cristo es solamente Dios quien imparte a Cristo, ¿sí? Que esta vida de Dios no puede ser sustituida por algo más como lo ha hecho el hombre, porque a veces el hombre ha dado una vida religiosa
que no es Cristo. ¿Sí? O no hay religiones, no hay gente religiosa, pero no es la vida de Dios. ¿Sí? No es la vida de Cristo. Porque Cristo no es un ámbito humano tampoco. Cristo no es un ámbito religioso. Cristo es un ámbito espiritual, donde todo es recreado y todo nace de nuevo. Y esto es muy importante. ¿Sí? Porque alguien te va a decir, oye, pero es que mira, yo hace muchos años hice esto. Mira, yo me topé y me he topado con gente, es que mira, y lo dicen, yo quité una vida. Yo maté a alguien. Y eso creo que Dios no me lo puede perdonar, según su poco conocimiento. ¿Sí? Cuando yo fuimos a la cárcel y les compartíamos a los presos, digo, la mayoría está ahí, no porque eran buenas personas, ¿verdad? Hicieron cosas indebidas, violaron leyes, hicieron cosas que los hizo llevar ahí. También hay gente inocente. Y muchas veces cuando uno iba y les compartía, decían, mira, es que yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo maté, yo hice esto y bueno, ya sabrán, ¿no? Y es que siento que Dios no me puede perdonar. Por eso es importante entender que esta vida es una vida espiritual, es recreada porque nace de nuevo, ¿sí? Donde todo es nuevo, ¿o no? Dice la palabra que cuando le recibimos, fuimos hechos nuevas criaturas. Esto es lo que tenemos que entender y tenemos que transmitir, porque hay personas que están atadas y están esclavizadas a un pasado doloroso, ¿sí? A una situación donde el enemigo, por el engaño, los tiene ahí sumergidos en este ámbito de no poder salir, de no poder dar la cara, de no poder caminar por la calle, de no poder ser libre para vivir y disfrutar la vida, porque les recuerdan lo malo que hicieron. Por eso esta vida que es espiritual es recreada. Sí se entiende, por ser recreada, o sea, nuevamente es hecha nueva. Por eso somos nosotros nuevas, ¿qué? Criaturas. Porque recibimos la vida del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, si alguien te dice, porque te van a decir, ahora que ya eres creyente, pero yo te conocí cuando andabas allá, yo te conocí cuando estabas acá, yo te conocí cuando hiciste esto, yo te conocí cuando oí, te dije y te dijeron esto. ¿Cómo dicen los niños? No oigo, soy de palo. Tengo orejas de pescado. No caigamos en el juego, porque eso es lo que quiere. Acuérdense que esto siempre ha sido, llamarlo juego, pero no es un juego, una situación de palabras que vamos a ver más adelante en cuanto a en él somos, tiene que ver con identidad. ¿O no le dijo el diablo a Jesús, si eres hijo de Dios? ¿Sí? Si eres hijo de Dios. Quería hacerlo dudar. ¿Cuántas veces nos ha hecho dudar? ¿Cuántas veces? Por circunstancias. Por ejemplo, hoy que estábamos orando, es que me duele o siento esto, tengo esto. No es lo que a veces el enemigo, porque dice, si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué te duele aquí? ¿Por qué te duele allá? No que Jesús te sanó, no que Jesús... ¿Qué vamos a hacer? Oídos sordos. No vamos a escuchar esa mentira. Porque el hecho de que seamos nuevas criaturas no quiere decir que ahora tenemos un nuevo cuerpo, físicamente hablando. Que sería genial, ¿verdad? Que nos diera el Señor un nuevo cuerpo. En la actualidad no, pero sí tendremos un nuevo cuerpo cuando llegue el día. Un cuerpo glorificado. De hecho, la palabra dice, y no habrá más dolor. Cuerpo glorificado, ¿eh? No habrá más llanto.
no habrá más dolencia. Porque si las cosas fueron. Pero mientras tenemos que lidiar con estos achaques o no. Y tenemos que tratarlos también. Tenemos que someternos a los profesionales, a un diagnóstico. Tenemos que ser disciplinados en lo que los profesionales de la medicina nos dicen. Esto no es falta de fe, tampoco. Porque hay unos que dicen, no, yo no me muevo de aquí, yo no voy porque Dios me va a sanar. Si Dios te lo dijo, adelante. ¿Sí? Si Dios te lo confirmó en su espíritu y tienes realmente esa convicción, adelante. Pero si no, ve al médico. Ve a sacarte los estudios que te pidieron que sacaras, tómate el medicamento que te dijeron que te tomaras, a las horas que te las tienes que tomar. Si es que no ha hablado Dios, ha impactado tu corazón y a tu espíritu, que no lo hagas. ¿Sí? ¿Por qué? A veces queremos sentirnos muy espirituales. Y no es que no lo seamos. Más bien la palabra sería que a veces queremos ser espiritualoides. Porque espirituales, según la palabra dice que somos seres ¿qué? Espirituales. Pero a veces pecamos de espiritualoides. ¿Sí? Y aunque te está doliendo, no me duele y no me duele y no me duele. ¿Cómo no? Sí duele. Somos carne. ¿O no? Entonces, sí vamos entendiendo esto. Bueno, ¿seguimos? Ok. Entonces, Cristo es un ámbito espiritual donde todo es recreado porque todo nace de nuevo en Él. Todo nace de nuevo en Él. El cuadrito que vimos en el video siempre inicia con la cruz. Antes y después de la cruz. Después del cuadrito que vimos del video, se desata todo. No sé si pusieron atención. En la cruz, Cristo esto, y por eso esto, y por esto aquello, y así viene dándose. ¿Sí o no? Entonces, eso es muy importante. Todo gracias a la cruz. ¿Sí? Todo fue cambiado gracias a la cruz de Cristo. ¿Sí? Donde éramos huérfanos y ahora somos ¿qué? Hijos. Donde éramos pecadores y ahora somos justos. Eso a veces suena muy fuerte para alguien como nosotros, como humanos. Porque la palabra, de hecho en Romanos dice que no hay justo ninguno antes de la cruz. Pero por como viene hablando, está precisamente expresando eso, que antes de Cristo no existía ningún justo. De hecho lo dice, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Dios los destituyó, pero viene explicando en Romanos acerca de esta situación, ¿sí? Entonces, decir que ahora somos justos para algunos es como algo pesado, ¿sí? Ajá, justos pecadores. O eres justo o eres pecador. Pero no las dos cosas. Solamente una. Hay pecadores y hay justos. Y en medio está la cruz. Si recibimos el regalo de Cristo en la cruz, nos hacemos justos. Si lo rechazamos, nos hacemos hacedores de pecado y la consecuencia del pecado por rechazar esta gracia en Cristo. Expresión número 2. En Él vivimos, ¿sí? Es lo que... Ajá, la plaquita, mi amor, por favor. ¿Sí? En Él vivimos. En Él expresa una esfera de existencia donde habitamos en la realidad de ¿quién? De Cristo. ¿Sí? La realidad de Cristo.
como en un ambiente espiritual donde se respira gracia y ¿qué? Y verdad. Y Romanos 8:2, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu ¿de qué? De vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, lo que veníamos hablando. Siempre habrá un sustento escritural, siempre debe de haber. No es de que yo me imagino y yo pienso, sino que aquí está, lo dijimos y aquí está comprobado a través de la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque ahora somos justos y ahora ya no somos merecedores de la muerte eterna, sino que tenemos ahora vida eterna. Porque vivimos en Cristo, que es eterno. ¿Qué más dice? Sí. En Él vivimos. Nuestra identidad no está en tener una vida espiritual. Nuestra identidad viva es Cristo. O sea, tú eres una persona con vida, pero no es aparte de, no. Nuestra vida es Cristo. Acuérdense que en Él vivimos y que dijimos que en Él vivimos es que Él es nuestra habitación. Él es nuestra casa. Él es nuestra morada. En Él vivimos. No se nos olvide, en Él vivimos. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra dirección. Cristo es nuestra identidad. Cristo es todo. ¿Sí? En Él vivimos. Nuestra dependencia de Él es porque hemos entendido que todo movimiento fuera de Él se desordena. Otra vez. Nuestra dependencia de Él es porque hemos entendido que todo movimiento fuera de Él se desordena. Y entonces vamos a ver Juan 15:15 y la otra placa. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, ahí está la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, nada puede tener sustento eterno. Sin Cristo, estábamos echados a perder. ¿Sí? En Cristo, estábamos echados a perder. Pero si permanecemos en Él, ¿sí? Llevamos vida y llevamos fruto. ¿Sí? Por eso habla y pone el ejemplo de la vid. Es algo que todos los días de manera cotidiana ellos podían ver. No podía haber una rama fuera de la vid que llevara fruto y que tuviera vida. Por eso Jesús hace alusión a esto. Yo soy la vid, para que lo entendieran, pues, ¿sí? Para que fuera más claro. Jesús siempre fue claro. Siempre utilizó ejemplos para que las personas pudiéramos capturar el mensaje. Y el mensaje es que nosotros, sin Cristo, no tenemos vida y no podemos dar fruto. Podemos tener buenas intenciones, podemos querer comportarnos bien, pero nunca vamos a ser justos por nuestra propia fuerza. Por eso Dios proveyó la cruz, por eso Dios proveyó a Cristo, por eso Dios dio a su Hijo para que en Él tengamos vida y vida eterna. Por eso el hombre no puede reproducir esta vida divina. ¿Sí? Por eso no puede reproducir la vida de Dios, no la puede reproducir ningún hombre. Por más que te esfuerces, no puedes, no podemos, porque esa Dios la va a impartir. ¿Sí? Dios la que imparte. ¿Sí? La imparte. Por eso la palabra dice que a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, a partir de ahí Dios se imparte en el ser humano por todo esto que venimos hablando. ¿Sí? Nada puede hacer el hombre para dar esta calidad de vida al hombre, porque solamente se recibe de Dios. Por eso decimos, ¿quieres recibir la vida de Dios? En otro tiempo decimos, ¿quieres recibir a Cristo? Porque es la palabra que usábamos siempre. Abre tu corazón, recibe a Cristo.
Eso es lo que queríamos decir, pero no sabíamos ni lo entendíamos. Pero es esto, precisamente. Esto es de lo que se trata, ¿sí? De tener esa vida impartida a través de la palabra, implantada en el corazón, que hace que el entendimiento se abra para poder entender que en Dios, solamente en Él, podemos vivir y podemos tener esta vida. Cada uno debe de recibir esta vida. Y esto es importante que lo entendamos como padres, primeramente. Yo como padre, yo no puedo hacer que mi hija reciba esta vida porque la tiene que recibir ella de manera personal. No se hereda como los bienes materiales. Tengo un auto, le voy a heredar a mi hija mi carro y mi casa se la voy a dar a otra persona y la cuenta bancaria se la heredo. No se puede. Aquí no se puede, ¿eh? No se puede. Aunque quisiera y aunque lo desee, no se puede, porque es trabajo de la iglesia anunciar esta verdad, ¿sí? Y traer precisamente a las personas a una conciencia de saber y de entender que sin Cristo estamos fritos. Bueno, nosotros ya no. Sin Cristo la humanidad está frita. O sea, no hay esperanza. No hay esperanza. No hay. Entonces, se debe de recibir de manera que personal. ¿O no hemos hablado en ocasiones de que Dios es un Dios personal? A esto se refiere, ¿sí? A esto se refiere. Yo sé que esto no es nuevo. Esto ya lo hemos hablado de años atrás, pero ahora creo que por el Espíritu estamos teniendo un poquito más de luz de esto, ¿ok? Nuestros hijos deben recibir la vida de Dios. Nuestros nietos, ¿quiénes tienen nietos? Deben recibir la vida de Dios. Los que tienen bisnietos, ¿quién tiene bisnietos? Deben de recibir la vida de Dios. Para ello tiene que ser anunciada esta vida. ¿Por quién será anunciada? ¿Por quién será anunciada? Por la iglesia que somos nosotros, por ustedes y por mí, ¿sí? Tiene que ser anunciada como instrumentos, como colaboradores, como vasijas, como conductos. ¿Qué más? Todo eso tiene que ser anunciada, ¿sí? Esta vida fue diseñada para ser una vida también corporativa, ¿sí? Corporativa, ¿sí? Corporativa. Porque ponme ahora la expresión de 17, de Hechos 17, 28. No sé si noten que dice, porque en Él vivo. ¿Sí notan que dice eso? Porque en Él me muevo. Porque en Él soy. ¿Verdad que no? En Él vivimos con ese. En Él nos movemos con ese y en Él somos con ese porque es una vida corporativa. No es individualista. Porque se trata de ¿qué? De todos. O no dice la palabra hasta que todos lleguemos al conocimiento. Porque de esto, amados, Dios está ocupado en que lleguemos al conocimiento para que haya un entendimiento. Con un entendimiento y un conocimiento manifestamos lo que somos. Esa es la fórmula, ¿sí? Esa es la fórmula. En Él vivimos. Nuestra comunión es en su vida, no en intereses personales. Y creo yo que hablar de esto ya es demasiado, ¿sí? Ya sería demasiado, ya lo hemos hablado. En Cristo, cuando entendemos que hay una vida de Dios y esta es corporativa, no debe de haber intereses personales, no debe de haber, ¿sí? Todo vínculo humano en la carne tiende a decepcionarse, ¿o no? ¿Sí?
¿Alguien aquí, alguien lo decepcionó? ¿Alguna vez en su vida? ¿Al menos uno? Si vivíamos decepcionados desde que tenemos conciencia. Mi amiguito, mi amiguita me traicionó porque ahora ya es amigo de otra persona. En la escuela, ¿no? Ya no se juntan conmigo. Voy a decir esta expresión. Es que me bajó al novio, me bajó a la novia, ¿no? Cuando éramos chiquitos, ¿no? Es que él sabía que le gustaba y resulta que le dijo después que mejor quería ser su novia o su novio, ¿no? Y ahí andamos sufriendo cuando somos inmaduros, infantes, ¿no? ¿Quién no se ha decepcionado de la gente? No hay en la tierra quien no se decepcione del mismo ser humano. ¿Saben por qué? Porque ningún hombre puede satisfacer la demanda de otro hombre. Porque hemos dicho que el ser humano es insaciable. Tú y yo sin Cristo somos insaciables. Si aún con Él de repente nos volvemos insaciables en algunos aspectos de la vida. Cristo es un ambiente espiritual, no lo olvidemos, ¿sí? Donde se respira gracia y verdad. Si hay un vínculo espiritual, ojo. Si hay un vínculo espiritual, habrá gracia y habrá verdad. ¿Sí? Habrá situaciones, sí. Habrá a veces un malentendido, sí. Pero sobre todo esto, la gracia y la verdad tiene que gobernar el ser humano. He escuchado durante muchos años, no, es que yo ya no voy a esa iglesia porque tal persona, porque los pastores, porque el ujier, porque el que me recibió me hizo caras. Eso es lo más sencillo, porque podemos hablar de otras cosas, pero no tiene sentido alimentar con otras cosas algo que ya sabemos que decepciona, que es el hombre, sin esta gracia y sin esta verdad. ¿Ok? Se decepcionaron muchos de pastores, de lugares, de iglesia. ¿Por qué? Porque no probaron a Cristo. Por eso, no probaron a Cristo. Así que cuando alguien se acerque a ti y te diga, no, yo no quiero saber nada de esa iglesia, porque esa iglesia es esto, esa iglesia me decepcionó, porque hay una persona o hubo personas que me decepcionaron y dije, oye, ¿y qué te parece si pruebas a Cristo ahora? Y ya no pruebas iglesia, y ya no pruebas a las personas, ahora prueba a Cristo. Él no te va a decepcionar. Él no te va a decepcionar. Romanos 8:2, ¿tenemos la cita bíblica por ahí? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá. Adorar al Dios no conocido es no saber dónde vivimos. ¿Alguno aquí, pregunto, de manera muy natural y no es broma, alguno de aquí no se sabe la dirección en donde vive? Todos sabemos o debemos saber dónde vivimos. Yo vivo en Cristo. A eso voy. Vivimos en Cristo. Claro, no quiere decir que no tengamos una dirección. Esto lo pongo como ejemplo de que no olvidemos que vivimos en Él. Porque si tú sabes tu dirección, ya sea que te vayas a donde te vayas, tú conoces tu dirección y tú regresas a tu casa. Tú regresas a tu casa. Yo regreso a mi casa. Y no importa dónde esté, si mi carro se averió, si estoy en otro lugar, perdido entre comillas, voy y le digo, ¿sabes qué? Llévame a esta dirección. Y me llevan. ¿Sí? Cristo es nuestra dirección. Cristo es nuestra habitación. Cristo es nuestra geografía. Cristo es nuestro ámbito. Por eso lo digo. No olvidemos que vivimos, en Él vivimos. En Él vivimos. En Él vivimos.
Expresión número 3, bueno, la siguiente. En Él nos movemos. Él es nuestro vehículo, Él es nuestro transporte, Él es nuestro Uber, Él es nuestro GPS. El término nos movemos está en griego. Aquellos que saben griego podrían leer mejor y pronunciar mejor que yo. Indica movimiento, ¿qué? Intencional. Movimiento intencional. En Dios no solo tenemos vida, sino dirección y propósito, que es la otra palabra. Dirección y propósito. En Dios. En Dios. El movimiento sin vida es activismo. Ojo. ¿Cuántas veces como iglesia hicimos activismo? Hicimos activismo. Pero no la vida de Dios. La vida sin movimiento también es estancamiento. O sea, hay un lado y está el otro. Porque a veces podemos caer en el activismo y a veces podemos caer en el estancamiento. ¿Sí? Yo oí esta frase o este concepto, estas palabras, cuando iban a veces con el pastor y decían, pastor, me voy a dar una pausa, no voy a venir como un mes. Me voy a dar un tiempo de reflexión. Me voy a desaparecer un tiempo. ¿Ustedes creen que eso sea realmente sano y bueno? Sí, en Él nos movemos. ¿Sí? En Cristo ambos se integran, que la vida impulsa al movimiento y el movimiento expresa vida. Y puedo poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cómo se mueve el pez? En el agua. ¿Cómo vive? Su naturaleza, vivir en el agua, ¿no? Las aves, ¿por qué vuelan? Porque es su naturaleza. Su movimiento, es su naturaleza. ¿Sí? Por eso en Cristo ambos se integran. La vida que tengo, que es ¿quién? ¿Quién es la vida? Cristo. Ese me mueve. ¿Sí? Ese me mueve. No le dijo Jesús a Pedro, amado Pedro, cuando eras inmaduro, que dijo cuando eras joven, lo que quiso decirle es inmaduro, por eso ya muy duro, dijo cuando eras joven, ibas por donde tú querías, te movías por donde tú querías. Cuando seas viejo, cuando tengas madurez y lo entiendas, irás a donde no quieras. Porque le estaba diciendo, yo voy a ser quien te va a mover. Y te llevarán a lugares a donde tú no quieras. Porque es la vida de Cristo en nosotros. Y voy a decirles algo, y no es presunción. Hoy me desperté a las 4:30 de la mañana. Y no porque estaba trabajando. Y a las 5 de la mañana ya estaba yo en la sala repasando esto. No es presunción, de verdad, mis amados, no es presunción. En otro tiempo estaba yo en Chilapa hace algunos años, en la sierra, en las montañas, con gente que ni conocía. Acostado durmiendo en los petates y en las cobijas, con en mi hotel de 5 estrellas, porque veía todas las estrellas. Y de verdad yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Con gente que no hablaba ni mi idioma, porque tenían que traducirnos, hablaban un dialecto. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? En el frío, en la noche, aquí en el suelo, pudiendo estar en mi casa, en mi cómoda camita. Porque es que es la vida que me impulsa y nos debe de impulsar al movimiento, porque el movimiento expresa la vida de Cristo. Si tú estás aquí, y espero que no hayan sido obligados a venir, espero que no hayan sido obligados a venir. Si estás aquí es porque el movimiento, el Cristo que nos habita, dijo, tenemos que estar.
Tienes que estar en la reunión, ¿sí? Tenemos que reunirnos, porque es precisamente esa vida la que nos impulsa. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos en un lugar como este, que rentemos un lugar, ¿sí? Que de repente hagamos un evento donde invitamos gente, que haya en nuestro corazón del deseo que otros le conozcan? Esa vida, la vida de Cristo, ¿sí? Es la vida de Cristo, ¿sí? Porque esa expresa precisamente, debe de expresar esa vida. En Él nos movemos. ¿En Él qué? Y en Él vivimos, ¿sí? Solamente estas dos expresiones. Voy a dejar la otra para la siguiente, porque hay mucho que decir, muchísimo que decir, ¿sí? En Él nos movemos. En Dios no solamente tenemos vida, también en Él vivimos. En Dios es en quien nos movemos. Y esto significa que tenemos dirección y propósito. ¿Por qué? No sé si han preguntado alguna vez por qué la gente se suicida, por qué la gente se quita la vida. Por esta razón. No tienen sentido de pertenencia, no tienen propósito y no tienen dirección en la vida que tienen, humanamente hablando. Por eso. Pero si nosotros vamos y les decimos, mira, Cristo tiene vida para ti. Cristo te da vida, te da dirección y te da propósito. Porque es lo que hizo con nosotros, ¿sí? Ya tenemos propósito y tenemos dirección. ¿O no? No vamos en pos de, no decíamos a qué, y olvidando lo que queda atrás en el video, que proseguimos. ¿Qué es proseguir? Lleva una dirección, ¿sí? Lleva una meta, exactamente. Llevo a un lugar a donde quiero ir, a donde quiero llegar. De eso se trata, de eso se trata. Ahora, mi tarea, ¿sí? Mi tarea es conectarlos a ustedes y ustedes conectar a otros a la fuente de vida. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Y yo sé que me falta por hacerlo mejor, pero prosigo a la meta. Prosigo al perfeccionamiento de este conocimiento para darlo a conocer. Mi meta como líder, como pastor, como tú me quieras ver, eso ya no me importa, como tú me quieras ver. Mi meta es conectarte con la fuente de vida que es Cristo. Esa es mi meta. Que tú dependas de Dios. Que dejemos de depender de otros, en el sentido de que hay en algunas personas que no hacen nada si no lo consultan con alguien. Y todo lo que esa persona les dice es lo que hacen. No es así. No debe de ser así. No debe de ser así. Nuestra tarea, ¿sí?, es colaborar, sí, y confirmarte, como lo hablaba hace ratito cuando llegué con alguien. Confirmarte. Oye, ¿sabes qué, Leonel? Sentí, soñé, tuve una visión de parte de Dios y esto fue así, así, así. ¿Cómo ves? Yo, si estoy en comunión con Dios, te voy a confirmar, es de Dios. Si estoy en comunión con Dios y por el Espíritu te diré, es de Dios esta palabra. Esto que tú oíste, sentiste, viviste, lo que sea, es de Dios. Esa es mi colaboración. ¿Sí? Pero si no, ¿sabes qué? No sé. No sé. Sigue orando. Pídele confirmación. Así como Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Él a veces lo criticamos, ¿no? ¿Se conocen la historia? Se las cuento. No, léanla ustedes. Entonces, necesitamos ser entrenados en la vida que nos habita. Esto es importante.
Necesitamos ser, ¿qué? Entrenados en la vida que nos habita. ¿Qué nos habita? ¿Quién nos habita? Necesitamos ser entrenados por Él. ¿Sí? Necesitamos ser entrenados. Imagínate tenerte un gimnasio con la última tecnología y que no entrenes. Pues sería un desperdicio, ¿no? Y yo diría, qué desperdicio, invítame a mí. Qué desperdicio. Entonces, es nuestra responsabilidad pedirle a Dios ser entrenados, dejar que Dios nos entrene, ¿sí? Y cuando hablamos acerca de hace ratito de que mi tarea es conectarlos con la fuente de vida y no poder, porque nadie puede sustituir la voz de Dios, ¿eh? Eso es importante, nadie puede sustituir la voz de Dios en tu vida. O sea, no, es que me dijo el pastor, es que me dijo el profeta, él te confirma, pero no es la voz de Dios. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Sí? No es la voz de Dios. Es que, de hecho, a Pablo le dijeron, Pablo dijo, si un ángel viene y les predica un evangelio que no es de Cristo, no es de Cristo, aunque sea un ángel. ¿Sí? Si un ángel te predica un evangelio diferente al que te predicamos, no es de Dios. Es un ángel disfrazado, como lo dice la palabra, porque hay ovejas disfrazadas también. Y dice Jesús que Satanás se disfraza de ángel de luz para cautivarte, ¿sí? Para engañarte y atraparte, para que siga gobernando tu mente y no quieras ver ni escuchar la voz de Dios, ni conocer a Dios. Debemos devolver a cada familia la responsabilidad de sus destinos. ¿Sí? Debemos de volver a cada familia la responsabilidad de sus propias vidas, al final de cuentas. Los pastores, ministros, no estamos aquí para manipular la vida de la gente. No estamos para eso. Decía por ahí una vez una expresión, el evangelio del reino lo que hace, y es una expresión dura, es que le devuelve el cerebro a la gente. Porque ya no tiene que pensar como yo, tiene que pensar como Cristo. ¿Sí? Y asumir su responsabilidad. Porque muchas veces utilizaron eso para decirle, es que Él me dijo. Es que Él me dijo. Me dijo que yo podía. No, eso al menos aquí se acabó. En la administración de Manantial de Vida, eso no cabe. No cabe. Devolverle a cada matrimonio la responsabilidad también de su futuro. En la nueva vida que tenemos, ¿sí? Nos movemos en Él. ¿Ok? Nos movemos en Él. Debe haber una generación que diga, en Él nos, ¿qué? ¿En Él qué? Así es. Yo sé que hubo gente estafada, defraudada, decepcionada. Aquí está una, ¿sí? Que tuvo que padecer y pasar por no querer conocerlo a Él, ¿sí? Por no querer entender. No hay forma de enseñar a quien vive en la verdad. Solamente se confirma. Está buena esta expresión, ¿no? No hay forma de enseñar a quien vive en la verdad. Como la expresión de aquella vez de la semana pasada, que dijimos que no discutamos con un necio. ¿Se acuerdan? Porque nos va a llevar a su territorio y nos va a ganar por experiencia. Vivir en Él nos libera de ser engañados. Ya estoy cerrando. ¿Sí? ¿Cómo librarnos de lo que escuchan hoy en día en redes sociales, en YouTube, en Facebook y en todo lo que existe? ¿Cómo librarlos? Enseñándoles a vivir en Él.
aprendiendo a vivir en Él y a movernos en Él. Esa es la única manera. Aquí nadie les dice, no, mira, eso no lo escuches, eso. Nadie les ha dicho, al contrario, les hemos dicho, pueden escuchar esto, ¿no? Pero cada quien decide escuchar y ver a quien quiere. Pero sí es mi responsabilidad precisamente enseñar precisamente esto. ¿Para qué? Enseñar la verdad. ¿Para qué? Para que no seas engañado, no podamos ser engañados. Una iglesia en movimiento tiene dirección y propósito. ¿Sí? Dirección y propósito. ¿Sí? Ahora, tener vida y no movernos también es estancamiento. Y les voy a decir una cosa. Nosotros estamos medio estancados en la impartición, bueno, más bien en el mensaje de salvación. Tenemos que movernos en ello. Por eso cuando estábamos orando, la palabra que vino a mi espíritu fue preparación, entrenamiento, ¿sí? Por lo que va a venir. Así que necesito que estén ejercitados, que estén fuertes espiritualmente hablando, ¿sí? Todos, no nada más unos, todos, ¿sí? Termino con esta cita bíblica, toda acción que nace de su vida contiene reposo. Porque a veces, muchas veces tenemos movilidad, muchas veces tuvimos activismo y terminábamos cansados. Aquellos que llegamos a vivir esta vida, ¿no? De manera equivocada. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ahora vamos a visitar al hospital, ahora vamos a la cárcel, ahora vamos a tener un grupo de teatro, ahora vamos a ir de casa en casa, ahora vamos a llevar despensas. ¿Sí? Ahora vamos a abrir una célula, ahora vamos a tener actividades de aquellos que quieran aprender a cocinar, aquellos que quieran aprender un instrumento, todo eso ya lo vivimos. Y no funcionó. ¿O no? Yo ya pasé y pasamos por eso. ¿Sí? Ya pasamos por eso. El poder que nos mueve es el poder de Dios. Y ese mover de Dios no se cansa ni se aflige, si es de Dios. Así que movámonos en Dios ya. ¿Sí? Movámonos en Dios ya. Si la vida nos mueve, el movimiento será hacia la madurez. Porque ese movimiento primeramente tiene que ser interno. Primeramente. De otra manera, no es un movimiento de Dios. La vida de Dios te va a mover de manera interna, primeramente yo. Primero usted, cada quien, pues. ¿Sí? Hacia la madurez, hacia una madurez. Después de eso, entonces, porque mira, ¿a quién tú encargas cuando tienes 3 hijos? O 3 hijas, ¿a quién encargas momentáneamente a la más pequeña o a las 2 pequeñas? ¿A quién le encargas? ¿Le dices a la chiquitita, ahí te encargo a tu hermana mayor y a la mayor? No, ¿le dices a la quién? A la mayor. Entonces, si nosotros aprendemos de Cristo, vivimos y nos movemos, maduramos y crecemos para que Dios nos pueda dar a otras personas, a guiarlas, a compartirles, a transmitirles, a comunicarles, a notificarles de esta vida en Dios. En Él vivimos y en Él nos movemos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por la palabra, gracias por la vida, Señor. Gracias por este mover de tu espíritu que cada día, Señor, creemos que hará y será en crecimiento, Señor. Gracias por cada familia representada, Señor. Te pido que tú les guíes, que tú nos guíes, Señor, que tu espíritu nos lleve, Señor, a esos lugares de reposo, pero en movimiento, Señor. A que podamos vivir no afligidos, Señor, sino en victoria, Padre. Que podamos ver la vida como tú la ves, Padre, a pesar de lo que nuestros ojos naturales puedan ver y tocar y oír, Señor, porque esta vida viene de ti, porque depende de ti, no de las circunstancias, Señor. No de las circunstancias, porque las circunstancias son pasajeras, Padre.
porque así lo dice tu palabra. Esta leve tribulación, Señor, es pasajera, porque esa nos llevará a una madurez, porque esta nos llevará a un crecimiento, porque esta elevará nuestros oídos espirituales, porque esta, Señor, nos dará una visión mayor de esta verdad que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor.